de poder ver la importancia de nosotros como iglesia ser unos de los que extendemos la misión de la iglesia. El propósito de lo que nosotros estamos enseñando y hablando sobre la consejería, que no es solamente aconsejar, sino que es una visión para toda la iglesia, es demostrar que la consejería es una extensión de la iglesia y se supone que debe de ya estar haciendo la iglesia, como lo es el predicar la palabra, como lo es el evangelismo. La iglesia tiene que exhortar a todos los miembros, como el apóstol Pablo explicó claramente que el propósito de la iglesia en Efesios 4, vamos a ver y lo vamos a expandir este capítulo hoy, es la importancia del crecimiento, la edificación de un cuerpo. Entonces, la meta es el crecimiento de cada creyente hacia la madurez. Las doctrinas de la suficiencia y la santificación progresiva son esenciales. Señores, si estas dos doctrinas nosotros no las tenemos como hermanas gemelas que vayan junto de la mano, la iglesia está corta, porque la iglesia está diseñada y creada para que una vez los salvos llegan, el Señor los añade a la iglesia y el Señor les da la oportunidad de seguir creciendo. Y es lo que vamos a estar viendo cuando ahora nosotros podamos entender que es necesario para la iglesia y que la iglesia alcance ese objetivo. Si la iglesia no alcanza el objetivo de enseñar a los nuevos creyentes, a los que el Señor añade a su pueblo, a crecer, entonces estamos cortos. Por eso es necesaria la suficiencia de las escrituras y hablarles de el proceso de santificación progresivo, que es el que vamos a estar viendo más adelante. Lo vamos a ver en la clase número 8, un poco más fuerte. Entonces, estas doctrinas deben de informar e influenciar cada ministerio de la iglesia local. Es precisamente sobre estas doctrinas que se basa la consejería bíblica. Una iglesia que no está afianzada en estas doctrinas puede dar lugar, fíjese bien, a expectativas equivocadas sobre la consejería y el discipulado. El discipulado tiene que ser basado en la suficiencia de las escrituras, al igual que el exaltar la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor, tiene que ser algo esencial, y eso es parte de lo que queremos enfatizar esta mañana. Fíjese que en Efesios 4:11 nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a fin, fíjese de cuál es el propósito. Luego lo vamos a ir viendo en cada verso, de que el hombre de Dios crezca a la imagen de Cristo. Y de eso vamos a estar hablando. Entonces, hay 6 características que nosotros debemos de ver, que son importantes para que comprendamos cómo la iglesia aconseja bíblicamente. Esta es la manera y de esas características de cómo una iglesia aconseja bíblicamente. Y lo vamos a ir repasando una por una en esta mañana. Vamos a ver entonces cómo la iglesia, note que el énfasis es en Jesucristo. Si usted ve Efesios 4, en ese pasaje de Efesios 4, que acabamos de ver ese primer verso, si usted ve el verso 12, lo menciona como el cuerpo de Cristo. Por eso ese es el enfoque.
El enfoque es que este es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Verso 13, del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Cuál es el crecimiento a que debemos de llevar a todos los santos? Al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y el verso 13 también habla de la plenitud de Cristo. Y el verso 15, la cabeza, es decir, Cristo. Nosotros tenemos a Cristo como fundamento y Cristo como la cabeza también. Él es quien dirige la iglesia, es su novia, es la que él compró con precio de sangre. Entonces el enfoque siempre debe ser con un énfasis de mostrar que cada creyente tiene que crecer a la imagen de Jesucristo, al conocimiento de Cristo. Bien, no podemos llevar a la iglesia a otros asuntos porque pierden el foco. La letra B dice, en lugar de todo lo demás. ¿Y qué es lo demás? Otros asuntos. Y esos otros asuntos lo que pueden hacer es desviarnos del objetivo, del énfasis, de la meta. Y si nos envolvemos en preferencias, por ejemplo, qué estilos son mejores, qué libros yo prefiero, cómo adopto esta modalidad, esos son preferencias. Y nosotros tenemos una guía base y vamos a estar viendo que nosotros tenemos el énfasis dirigido a lo que Cristo nos ha dejado. Si nos vamos solamente buscando poder y es porque lo que queremos lograr es con ese poder que nos escuchen, con ese poder dirigirlos, con ese poder controlar la gente, no se trata tampoco de poder, mucho menos de posiciones. Si lo que la gente viene a querer aprender y adquirir es porque quiere posicionarse para tener un mejor lugar dentro de la iglesia, como si esto fuera una compañía de multiniveles y poder llegar al nivel más alto. Si lo que la gente quiere es posicionarse al aprender, al discipularse, al tener conocimiento, está fuera de foco. Ese asunto no debe de ser el objetivo, la meta, la prioridad. Y si la gente se involucra solamente a atender los problemas, si el consejero o el que viene a discipular, el que viene a exhortar la palabra de Dios, solamente lo quiere hacer para resolver problemas, ese tampoco es el énfasis. Claro que hay situaciones en los individuos, pero ya hemos visto en la lección anterior que la situación más grande que puede tener un individuo es que está lejos de Dios. Primero, si no ha conocido a Dios, tiene un grave problema porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, no podemos enfocarnos en los problemas, tampoco en personas particulares. Si nos vamos a mirar a personas particulares y a atender a una cierta población, a atender a algunas personas nada más, pues no estamos en el énfasis, porque Jesús vino a morir por todos. Jesús murió por todos para que todos ahora en él. ¿Qué dice por aquí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Alguien que me diga si me escuchan. Sí, pastor. Sí. Ok, sí. Muy bien. Es que vi que como que surgió un mensajito que estaba como on mute. Bueno, seguimos. Entonces, vemos que es a toda la iglesia el énfasis, y el énfasis es que la iglesia pueda entender que la consejería bíblica es una cristocéntrica, es abiertamente cristocéntrica, que aquí el énfasis va a ser Cristo, lo que vamos a modelarle es a Cristo, lo que le vamos a enseñar es de Cristo, cómo Cristo vivió, cómo Cristo actúa. Entonces, la iglesia que está trabajando para hacer de esta su fundamento y la prioridad de su ministerio
estará en mejor posición para animar a cada miembro a crecer en la semejanza de Cristo. Eso es lo que debemos de siempre en el enfoque llevar a Cristo sobre todas las cosas. Por eso una iglesia, y acá donde aparece este blanquito, debe decir una iglesia donde los pastores y los miembros están capacitándose o adiestrándose. O adiestrándose. Y ahí está mis jeroglíficos. Una iglesia donde los miembros y los líderes se están adiestrando es una iglesia que va en crecimiento. Es una iglesia donde ahora los miembros de la iglesia deben desear ser equipados. Por eso es nuestro énfasis en este tiempo, que ustedes se capaciten, ustedes se preparen, ustedes se adiestren. ¿Por qué? Número uno, esto les va a llevar a seguir creciendo, primero en humildad y en apertura, porque para uno capacitarse, para uno equiparse, debe de ser humilde, humilde en ponerse a los pies de otro, humilde para reconocer que yo no me la sé toda, que necesito que me enseñen, y eso es humildad. Humildad para yo bajar, permitir que otros me equipen, que otros me adiestren. Si eso ocurre en mí y yo lo deseo, voy a crecer en humildad y en apertura. Y esto, número dos, supone un deseo de cada miembro de hacer la obra del ministerio. Y cuando hablamos de ministerio es servicio, de servir, de tocar otras vidas, de dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y después de haber sido equipado, que cada miembro entonces colabore con llevar la obra, hacer que cada otro hermano y a los que llegan crezcan. Ahora, si los miembros de una iglesia lo que ven es solamente que esto de predicar, exhortar, discipular, es solamente para el pastor o para algunos, pues entonces no se va a poder hacer toda la obra, porque el pastor no puede manejar todo el ministerio. Entonces, los demás no estarán motivados a capacitarse para servir a Cristo eficazmente, porque piensan que solamente es el pastor el que tiene que hacer esta labor. No, es una labor en que todos somos llamados. Fíjense que Pablo decía en Efesios 4, 1, 2, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación. Esa palabra ya no se escucha, vocación, es una dedicación, es estar claro con la función a la cual yo voy a servir. En esa vocación hemos sido llamados y con toda humildad y mansedumbre, dice el apóstol Pablo, debemos de llevarla. Por eso hace falta la humildad de reconocer que necesito capacitarme, prepararme para llevar la obra del ministerio. Pablo fue sumamente humilde en reconocer que él necesitaba a Cristo y tenía que hacer morir lo terrenal en él, tenía que despojarse para servir a otros. Letra B. Los pastores deben estar dispuestos a hacer la obra de equipar a otros. Entonces, es nuestra labor nosotros equipar a los miembros.
para que los miembros lleven a cabo la obra. Número uno, esto es visto a corto plazo. Equipar a otros podría parecer alguna vez un trabajo que simplemente hacerlo uno mismo, pero equipar a otros es un trabajo tanto a corto plazo que va a ayudar a que todos podamos exhortar, podamos predicar, podamos enseñar y podamos dirigir a la gente, a los santos, a que vengan a Cristo, a que conozcan a Cristo. Y ese es el énfasis. Número dos, el valor que tiene la multiplicación de los servidores es un impacto a largo plazo y es un tema de prioridad en las escrituras. Siempre vamos a ver en las escrituras cómo el Señor encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Pablo se lo dice a Timoteo, busca gente que sea una piadosa, que anhela al Señor, y equiparlos, capacitarlos. Es una multiplicación que se hace para que toda la iglesia lleve a cabo la misión que Cristo nos ha dejado, que es predicar el evangelio. Porque lo único que transforma a un individuo, lo único que cambia a un individuo es cuando el evangelio es encarnado en ese individuo, que lo transforma, y esa transformación lo va haciendo también uno que es capaz o está siendo idóneo para capacitar a los santos. Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese que el énfasis es el cuerpo de Cristo, el énfasis es que crezcan a la imagen de Cristo, y hace falta miembros del mismo cuerpo que juntos todos capaciten a los santos. Y esa es la visión que quiero impartirles esta mañana cuando comparto esta lección, que no es solamente consejería, sino una visión de todos para todos. Recuerde que ese es uno de los mandamientos, los unos para los otros, nos amemos unos a otros, nos aconsejemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros. Entonces la iglesia tiene la necesidad de continuo crecimiento en cada aspecto de la vida cristiana. Y esto es reconocido por todos. Ese es el punto número 3. Esto es reconocido por todos y todos tenemos que identificarnos y saber que a todos nos ha llamado Dios de alguna manera a modelar a Cristo. Y si estoy modelando a Cristo, estoy enviando un mensaje de una conducta como la de Cristo. Y nuestro mensaje es más poderoso cuando es vivido que cuando es hablado. Y la iglesia necesita seguir creciendo para que esa vida cristiana en cada hermano se siga desarrollando y todos lo podamos reconocer que necesitamos. ¿Cuál es el propósito? Letra A. El propósito es ser equipados, capacitados. Entonces, el propósito en la familia de la fe, en la iglesia, es abrazar con gozo la verdad de que todos necesitamos seguir creciendo. Oiga, cada persona en la familia de la fe, en la iglesia, tiene que tener un corazón humilde para reconocer: yo no lo he alcanzado todo, yo todavía estoy en proceso, yo necesito crecer. Esta realidad no debería intimidar a nadie. Nadie debe de sentirse mal porque todavía en unas áreas es indocto, todavía en unas áreas está como un niño, todavía en unas áreas necesita madurez. No, por el contrario, esto debería producir un espíritu de entusiasmo y expectativa, porque Jesús quiere que el cuerpo sea edificado. Y a la manera en que yo crezco,
soy instrumento de Dios para edificar a otros. Es decir, que el propósito que nosotros estamos enfatizando es que cada miembro sea equipado. Por eso tenemos MR2, por eso usted ve que hay discipulados, por eso usted ve que hay otros recursos que llegan para coger clases, y gloria a Dios por estos tiempos. Hoy no solamente es consejería, es que hay una visión de edificar la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es la meta? Letra B. La meta es ser equipados. El propósito, la meta, hasta que, fíjese que Efesios es claro como nos habla, número 1, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos estemos unidos, y eso va a ocurrir hasta que Cristo venga, porque siempre van a haber situaciones, pero debemos de crecer en la unidad de la fe. Número 2, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, todos creciendo a ese conocimiento del Hijo de Dios, que conozcamos mejor cómo Cristo piensa, cómo Cristo actúa, cómo Cristo vive, y que al tener ese conocimiento del Hijo de Dios, ahora podamos vivir como Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que tenía antes por ganancia lo he estimado como pérdida, por seguir a Cristo, por amar a Cristo. Número 3, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hebreos 5, me parece que 14 o 16 dice, hasta que crezcamos en el conocimiento, en el discernir lo bueno de lo malo. Eso es madurez. Madurez es cuando usted puede discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que edifica y lo que destruye, y que podamos crecer hasta esa madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, eso demanda de nosotros esfuerzo. Tenemos que esforzarnos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Demanda de nosotros que nosotros en un mismo espíritu, en una misma mente, con el mismo propósito, podamos seguir creciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vuelve y se repite, y eso es, lo puse en repetitivo para que no se nos olvide que nuestro objetivo es crecer y ayudar a otros a crecer. ¿Hasta dónde? Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese es el objetivo. Entonces, en este pasaje nos abre la hermosa posibilidad a cada uno en la familia de la iglesia de poder crecer espiritualmente, de que podamos en cada aspecto de la vida llegar a actuar como Cristo. Por eso, antes de usted tomar una decisión, antes de usted hacer alguna movida, examine su actitud y pregúntese, ¿cómo Cristo lo haría? ¿Cristo le respondería a una persona como yo estoy respondiendo? Y es algo que a mí me confronta en mi relación conyugal, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis hermanos. ¿Cristo actuaría con esta misma conducta? ¿Lo diría de esta misma forma? ¿Usaría el mismo tono de voz? ¿Tendría esta motivación que yo estoy teniendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo Cristo lo haría? Y esa es la plenitud de Cristo. Entonces, los miembros que abrazan esta verdad estarán abiertos a la enseñanza que les reta a cambiar. Ese es el objetivo, el que esté claro que estamos en un proceso creciendo
y que yo no lo puedo dejar ahí, sino que debo de continuar abrazando esta verdad, me reta a que yo tenga que cambiar, porque todavía hay cosas en mí que necesitan ser cambiadas. Todavía hay actitudes, todavía hay malos hábitos, todavía hay conductas, y a la vez que nosotros proporcionamos esta atmósfera de amor en la que todos podamos llegar a una unidad de la fe donde podamos rendir cuentas y crecer, eso sería la salud. Es una de los indicadores de salud en un cuerpo. Cuando un cuerpo, los miembros se cuidan unos a los otros, no se ponen máscaras, abren sus corazones, reconocen sus faltas, se acercan a gente, a hermanos en el cuerpo para seguir creciendo, y nosotros los recibimos con amor, desarrollando esa atmósfera de amor, donde no los vamos a condenar, donde no los vamos a señalar, donde no los vamos a enjuiciar, sino que, como dice Gálatas 6, somos espirituales, y como somos espirituales, tenemos de ellos compasión, pensando en nosotros también, que somos humanos y podemos flaquear y caer. Entonces, donde hay esta atmósfera de amor, donde se puede rendir cuentas y podemos crecer juntos, ese es un ambiente poderoso para que cada miembro quiera allegarse a seguir buscando cambios, a seguir creciendo. Número 4, una iglesia donde se enseña y practica una sana visión teológica del mundo en todos los niveles del ministerio. Y ese es uno de los objetivos de por qué queremos impartirle a ustedes la importancia de exaltar la palabra. Porque si la iglesia está enseñando y está practicando lo que es una visión teológica del mundo y todo lo que hay en el ministerio, eso va a ayudar a que nosotros crezcamos. Letra A. No debería avergonzarnos el admitir que todos comenzamos siendo niños teológicos. Todos empezamos por leche, siendo niños teológicamente. Ninguno de nosotros llegó a Cristo y ya se sabía los 66 libros de la Biblia, ya conocía las mayores doctrinas de la gracia. Ninguno de nosotros conocía todo, nada sabíamos. Algunos teníamos religión, y eso sí que es feo, porque algunos religiosos se atreven a decir, yo llegué a Cristo, pero ya yo sabía todo esto. Mire, eso es una actitud de un corazón, oiga, perdone lo que voy a decir, orgulloso, altivo, arrogante y religioso. Porque cuando nacimos de nuevo a Cristo, nosotros no conocíamos completamente todo lo que Cristo hizo, su obra maravillosa en cuanto a su sacrificio de expiación, de propiciación, en cuanto a lo que es la salvación de una vida y el poder de la regeneración. Es decir, todos éramos niños teológicos, para no seguir abundando en ese punto. Letra B. La estabilidad teológica tiene muchos obstáculos. Hay muchos obstáculos, y estar estable teológicamente, como que yo me lo sé todo, como que ya yo la tengo bien cuadradita. Mire, el que crea estar firme, vele que no caiga, dice la escritura. Si usted cree que ya está súper sólido, súper fuerte, que tiene toda la teología, número 1, la posibilidad de ser sacudido por cualquier viento de doctrina siempre va a estar presente. Vamos a tener una batalla con diferentes fuentes de enseñanza teológica que se mueven en el mundo. Y Pablo fue claro cuando se lo dijo a Timoteo.
hay la posibilidad de ser sacudido por vientos de doctrinas. Y eso lo hemos visto a cada rato, cómo vienen nuevas modas, como ahora lo último es iglesia en las casas, o en otros tiempos era lo que es la liberación, lo que es los mensajes y la enseñanza de un Cristo de prosperidad. Todo eso son teologías que vienen y pueden sacudir a la iglesia. Número 2, también tenemos la astucia de los hombres y las altimañas engañosas del error. Hay mucho maestro de error que usa la astucia para engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. Y hay que tener cuidado de que nosotros no seamos niños. Por eso nos llama la Escritura a crecer, para que ya no seamos niños, sino que crezcamos a la madurez. Mire en 2 Corintios 11:3, como el apóstol Pablo dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, hay otro consejero. Recuerde que hay otro consejero en el mundo. Por eso tenemos que comprender cómo es la cosmovisión de este mundo, que está bajo el príncipe de las tinieblas, que ha cegado el entendimiento, que ha cerrado el corazón de muchos y usa astucia para engañar. Y tenemos que tener cuidado que no afecte nuestras mentes y que no nos desvíe de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Número 5. Una iglesia donde hay estímulo, hay rendición de cuentas. En esa iglesia se rinden cuentas y hay confrontación, pero en el contexto de amor, ese contexto de que somos familia, somos hermanos, de la vida del cuerpo y la relación mutua. Entonces, una iglesia donde no nos damos a la tarea de rendir cuentas, una iglesia donde no vemos la importancia de confrontarnos en amor y rendir cuentas, es una iglesia que tiene un síntoma que necesita ser atendido, porque debemos de, si amamos y si nos amamos, y esto lo hemos aprendido y tenemos que ponerlo en práctica, el amor es uno que es transparente. El amor no es hipócrita. El amor no es egoísta. Y si yo quiero el bien para mi hermano, tengo que buscar espacios para que tengamos el rendimiento de cuentas, que podamos confrontarnos con amor. Y es sumamente necesario comprender la importancia. Letra A, el contenido, que es hablar la verdad el uno al otro. ¿Y hablarla de qué manera? En amor. Letra B, el contenido es que yo debo de buscar exaltar a mi hermano, buscar relación para que crezcamos juntos, confrontarnos, pero haciéndolo a la manera que Cristo lo haría. ¿Cómo Cristo lo haría? En amor, porque Dios es amor. ¿Y cómo podemos decir que amamos a Dios si a nuestro prójimo que tenemos de frente no lo amamos? Le hacemos daño, hablamos de él a las espaldas, lo criticamos, lo tratamos fuerte, somos egoístas, no buscamos el compartir con él, no buscamos el sobrellevar la carga. Entonces, la manera es hacer la verdad en amor. Muy bien. Y entonces tendremos el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que crezcamos en todos los aspectos
en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Que todos podamos crecer juntos, porque si todos queremos parecernos a Cristo, si todos incorporamos, y cuando decimos incorporamos es poner en el cuerpo al verbo, a la palabra viva, ahora encarnada en nosotros, pues vamos a actuar como Cristo, vamos a responder como Cristo, vamos a pensar como Cristo. Y ese es el resultado, que todos podamos llegar a vivir como Cristo. Entonces, no solo consejería, porque la visión es para que toda la iglesia crezcamos. Fíjense que los problemas en la vida de cada miembro son abordados y resueltos, de modo que hay cada vez más sinceridad en la familia de la iglesia. Y es lo que buscamos, que cada vez más seamos transparentes, que cada vez más derribemos las barreras que nos distancian, ya sea porque creamos que somos más que el hermano. Recuerde a Pablo hablando que nadie tenga más estima de sí mismo de la que debe tener, sino que considere al otro como mayor que él, que lo considere al otro como superior. O cuando la iglesia, la familia de la fe, llega a esa estatura, y fíjese que Cristo se humilló y descendió a ser un servidor. Entonces, los problemas que hay en la relación, los problemas que hay en la familia son abordados, son resueltos, y eso nos va a ayudar a crecer más como la familia de Cristo, el cuerpo, el pueblo de Dios. Y Dios nos quiere como un solo cuerpo. Número 6. Una iglesia donde cada persona es un siervo útil en el cuerpo. Un siervo. ¿De qué se trata esto? De ser como Cristo. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no se aferró a nada. Él no vino a guillárselas. Él no vino a creerse mejor que nadie. Al contrario, dejó su trono de gloria y descendió a servirnos. Y es en él donde todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, el objetivo, la visión, es que todos, como un cuerpo bien ajustado, unido, y fíjese que el cuerpo, allí lo que vamos a ver es que hay una unión entre las coyunturas, hay una unión entre cada miembro, uno de los otros, porque el cuerpo se necesita, todos los miembros. En un cuerpo natural, físico, mi pulmón no puede dejar de funcionar porque mi cerebro no va a recibir oxígeno y no le va a enviar mensaje al resto del cuerpo. Todos somos necesarios. ¿Con qué fin? Con que crezcamos a la imagen de Cristo. Es por eso que en estas lecciones el énfasis siempre va a ser a que crezcamos, y todo aquel que llegue a buscar el consejo de Dios, todo aquel que llegue porque tiene una situación, tenemos que identificar su corazón primeramente. Y le dejé allí herramientas como preguntas de rayos X, preguntas prácticas, preguntas generales,
para abordar a nuestro hermano. Recuerde que es nuestro hermano y ese hermano necesita comprender que hay una transformación que se va a dar y a la medida que él está siendo transformado, entonces se va a resolver muchos de sus conflictos, porque ya no va a actuar conforme a sus deseos, conforme a sus lujurias, conforme a los apetitos carnales o a la vanagloria de este mundo, que muchas de las guerras, ya vimos que muchas de las guerras y muchos de los problemas vienen por ahí. Entonces, hoy he querido enfatizar con ustedes que veamos la importancia de que no es solo consejería. Esto se trata de que seamos un cuerpo con una visión en una misma mente, que es la mente de Cristo, en un mismo propósito y con un mismo fin. El resultado, que cada uno crezca a la plenitud del varón perfecto. Amén. Entonces, esta es la lección 7. La otra, vamos a estar hablando de lo que es el proceso o el progreso que vamos teniendo. Y vamos a hablar de ese proceso de santificación progresiva. Vamos a estar yendo allá. Ya muchos de ustedes han visto las notas. Todos recibieron su información, sus materiales, y espero que estén allí tomando nota, llenando sus blancos. Si hay preguntas, recuerde que al final de la clase usted podría entonces enviarme sus preguntas a través del correo electrónico y allí yo les respondo y podemos tener en claro la importancia de nosotros comprender. Y si hay alguien que no ha podido llenar las notas a tiempo, la hermana Brenda nos está enviando todas las semanas en Word los blanquitos. Yo los tengo, pero al ella tenerlos ya en Word, es más fácil enviárselo el uno al otro, así en darle a enviándolo de nuevo, reenviándolo por el mismo correo. Que si alguien sabe el teléfono de Brenda o también su correo y le falta alguna, pues Brenda, sé que con mucho amor le va a enviar allí, le va a dar un forward a su material. Amén. Bueno, vamos entonces a estar en algunos minutos para entrar a la lección número 8. Les voy a dar 15 minutos para que puedan ir a tomarse un café o si tiene que ir al sanitario o bueno, una meriendita o algo, pues tengan esa merienda bien y nos vemos en 15 minutos. Bien, en mi reloj son casi las -4. Estamos en buen tiempo, así es que les voy a dar esos minutitos para que podamos entonces vernos ya prontito. Amén. Bueno, pues hasta pronto. Nos vemos en 15.
Ujú, ujú, ujú. Que tenemos que arreglarte, papi. Está buscando madurar, está buscando transformar algún área, porque esa área le está llevando a tomar algunas conductas que le están trayendo problemas, ya sea en lo relacional, ya sea en las finanzas, ya sea en el trabajo, ya sea en algún área. Y es por eso que es importante que comprendamos entonces la importancia de lo que es esta doctrina de la santificación progresiva. Vamos a ir entrando allá a la presentación. Clase número 8 para fin de
la grabación. Comenzamos ahora con la clase número 8, doctrina de la santificación progresiva. Y queremos ver en ella la importancia que tenemos. Vamos a hablar de la introducción, y si bien Dios emplea muchas formas para ayudar al crecimiento de sus hijos, esta sesión en particular está dedicada al crecimiento por medio de vencer el pecado en nuestras vidas. Los principios aquí expuestos pudieran ser aplicables en todo tiempo y mayormente en los tiempos de sufrimiento. Pero vamos a tener otra lección que vamos a hablar sobre pruebas y sufrimiento. O sea que lo vamos a explorar mucho más y repasar, porque si usted ha escuchado los últimos años y últimos meses, hemos hablado mucho de cómo a través de el sufrimiento y las pruebas es que aflora nuestra actitud pecaminosa, que es lo que debemos de ir venciendo, y en ese vencer, en ese crecimiento estamos todos. Por eso vamos a hablar de la doctrina de la santificación progresiva. ¿Por qué es importante la doctrina de santificación progresiva? Nota, en esta sesión vamos a usar como sinónimos la expresión crecimiento del cristiano o crecimiento espiritual y santificación progresiva. Cuando usted escuche estos términos, son sinónimos. Así que si de pronto yo digo tenemos que crecer espiritualmente, pues estoy hablando de santificación progresiva. Si yo digo tenemos que crecer como cristianos, estoy refiriéndome a santificación progresiva, en la cual está usted y estoy yo también, y todos estamos en este mismo proceso. Recuerde Filipenses 1:6, como el Señor dijo: el que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Así es que número 1, porque crecer es parte de lo normal y es esperado en la vida. Oiga, cuando un bebito es concebido, esa creación divina, ya cuando ha sido fecundado ese óvulo, lo que comienza es crecimiento. Y desde que fue un cigoto a un feto, y luego ya entonces se convierte en ese embrión, ese bebé, y que nace ese bebé, desde que nace, desde que ha sido fecundado ese óvulo, lo que surge es crecimiento, es normal. Y se espera que en la vida, una vez que nosotros nacemos, crezcamos. Igual ocurre en el nuevo nacido, aquel que Cristo lo ha resucitado en su muerte y el Espíritu Santo lo ha regenerado, lo ha traído a una nueva novedad de vida. Entonces, es normal que todo creyente crezca como cristiano y espiritualmente. Número 2, porque el concepto de santificación progresiva no siempre es enfatizado como debería ser. Por eso lo vamos a hablar hoy aquí, porque vemos la santificación progresiva quizás de una manera distorsionada, o es solamente una idea, pero no comprendemos el valor, la importancia que tiene el que un creyente crezca a la estatura del varón perfecto. Número 3, porque el concepto de santificación progresiva no siempre se entiende apropiadamente. Entonces, hoy vamos a, con la ayuda del Señor, a mirar un poco más de ese proceso de santificación. 4, porque las consecuencias son severas para aquellos que no crecen. Oiga, no es que es opcional el crecer, es que es esencial, es una necesidad, porque si no, las consecuencias serán
severas, va a continuar cayendo en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y probablemente usted diga, ¿y no nació de nuevo? Bueno, sí, quizás nació de nuevo, no vamos a poner en tela de juicio, por los frutos lo conocemos y por las conductas, pero es probable que no ha crecido en el conocimiento de Cristo más abundantemente y todavía hay actitudes. Y bueno, eso es un gran tema porque siempre, hasta el día de la glorificación de Cristo, vamos a estar en crecimiento, pero el objetivo principal, una vez que nacemos de nuevo en Cristo, es que ya no seamos los mismos, que ya las cosas que yo hacía ya no las haga más porque ahora estoy en Cristo, sino van a haber consecuencias. Y ya hablamos un poco de eso, como en esas consecuencias, pues ya sea por no pensar como Cristo, tomamos decisiones erradas, por no actuar como Cristo, cometemos errores y eso nos trae consecuencias severas. 5, porque el crecimiento espiritual glorifica a Dios. Sepa que todo lo que hacemos, todo lo que somos es para glorificarlo. Y a la medida que crecemos, glorificamos y exaltamos y honramos a nuestro amo, nuestro Señor Jesucristo. Pedro decía que con nuestra conducta, a veces sin hablar, podemos ganar a inconversos. Podemos que el mundo se dé cuenta que somos hijos de Dios. Bien. 6, porque el crecimiento espiritual aumenta nuestra efectividad para ministrar a otros. Y esto es una verdad. Hemos ido adelantando en áreas, hemos caído, nos hemos levantado en arrepentimiento, Dios nos ha sanado en otras áreas, nos ha restaurado, y cuando viene gente a buscar ayuda, podemos entonces ser más efectivos. Y eso en diversas áreas, porque no todos estamos luchando con las mismas tentaciones. No todos estamos luchando con las mismas áreas de crecimiento. Hay unos de ustedes que ya han crecido en un área que quizás todavía yo estoy en proceso. Hay unos de ustedes que ya han avanzado tanto en otras áreas en las que entre nosotros mismos otros no han avanzado. Y todos somos llamados a ser embajadores y a ser efectivos. Ahora, los que han avanzado más en su proceso de santificación, de vencer áreas de conductas o hábitos, son más efectivos. Eso es claro, eso es claro. Número 1, vamos a definir y veamos cuál es la definición importante en comprender de lo que es santificado. La definición de santificado es una persona apartada. Ser santo es consagrado para Dios, separado para Dios. Eso es lo que significa santo. Por eso si hay alguien que le dice, pero ¿qué? ¿Tú te crees santo? Dice, bueno, yo no soy un santo de nicho, de los que se ponen allí en un nicho y se les ponen viandas y frutas y flores. No, yo no soy ese tipo de santo que tú estás pensando, pero sí yo soy santo en el sentido de que Dios me eligió, me salvó y ahora yo estoy apartado para Dios. Ahora yo vivo para Dios. Ahora yo estoy consagrado para Dios. Y pueden haber personas, como lo somos nosotros los creyentes, lugares, por ejemplo, este local donde nos reunimos, donde se reúne la iglesia, algunos le llaman el templo. Esto es un lugar santo porque está separado para Dios, está consagrado para Dios. Amén. Y así hay personas, lugares y cosas que son separadas para Dios. Si se acuerdan el tabernáculo, como Dios le habló a Moisés de que consagrara todos los artículos, todos los equipos, todo lo que había allí estaba consagrado para Dios. Y eso es lo que significa santificado. B, santificación progresiva. Ahora cuando decimos santificación progresiva, lo que hablamos es de ese proceso mediante el cual un creyente crece
y cambia para ser como Jesús, tanto en lo interno como en lo externo. Es una manifestación de la obra del Espíritu Santo en el individuo desde el corazón hacia lo externo. Juan 17:17 decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que santifica? ¿Qué es lo que transforma? ¿Qué es lo que cambia? La palabra del Señor. Por eso vamos a dar tanto énfasis siempre. Por eso hablamos de lo que es exhortar bíblicamente, aconsejar bíblicamente, porque lo que puede separarte, lo que te puede llevar a ese proceso progresivo es la palabra de Dios. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces Jesús separó un pueblo, él pagó el precio con sangre y lo compró para él, para que ese ahora sea su pueblo santo, su pueblo consagrado, separado para él y para el Padre. Amén. Romanos 8:28-30 nos es claro cómo en el proceso de santificación a los que aman a Dios, todas las cosas cooperarán para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. En ese propósito de consagrarlos, de separarlos, el Señor va a utilizar todas las cosas que Él tenga que utilizar. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme. Mire esto, conforme. Subraye ese verso, porque ahí es donde desde el inicio en el paraíso, cuando Dios hace al hombre, dice que lo hizo a imagen suya. Es un reflejo de su Hijo, al cual nosotros debemos ahora de parecernos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, hemos sido llamados a ser conforme a Jesucristo. Por eso es importante que nosotros comprendamos el valor de lo que Dios ha hecho en nosotros. Mire cómo dice segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia. Por eso decía que el crecimiento no es opcional. El crecimiento es una necesidad. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿por qué es importante que crezcamos en la gracia y conocer a Jesús? Ya habíamos hablado en la lección anterior y la que vimos el sábado pasado, para que ahora mi conducta sea como Cristo, mi mente sea como la de Cristo, mi vida refleje la vida de Cristo. Y ese es el objetivo. Número 2, Romanos. Colocando la santificación progresiva en su contexto teológico apropiado. Hay un contexto teológico que nosotros tenemos, y cuando hablamos teológico, recuerde, es el conocimiento de Dios, cómo Dios es, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, quién es Dios. Ese conocimiento teológico apropiado de lo que es cómo Dios santifica, cómo Dios transforma, tiene que ser comprendido por nosotros, porque a veces nos desesperamos en ver cambios en la gente, y si la gente está en sus tiempos, en sus procesos, tenemos que comprender cómo es ese proceso para nosotros mismos no desanimarnos, nosotros mismos no querer ser la obra del Espíritu Santo, sino entender que hay una obra que la hace Dios. Letra A. La santificación progresiva es presidida por la justificación. Santificación posicional. Y esto es importante que lo entendamos, porque si la persona que está viniendo a buscar consejo se está llegando a nosotros, no conoce a Cristo, no ha sido todavía regenerado, no ha nacido de nuevo,
Entonces tenemos que esforzarnos primero en evangelizarlo para que él comprenda que en Cristo ha sido salvo, resucitado, justificado, regenerado y que ahora entra a un proceso de santificación. Letra B. La santificación progresiva es dependiente de nuestra unión con Cristo y de la morada del Espíritu Santo en uno. Vuelvo. Letra A es presidida por la justificación, es decir, ha sido regenerado y ahora ese individuo está unido a Cristo y es dependiente de Cristo, porque el Espíritu Santo mora en él y el Espíritu Santo es quien hace esa obra tomando la palabra de Dios que está siendo implantada en el corazón. Letra C. La santificación progresiva está seguida por la glorificación, que esto lo que significa es santificación prospectiva o última. Ese es el día de la consumación de todas las cosas, el día grande de Jehová, la segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo, el día en que todas las cosas volverán a ser como al principio y habrán cielos nuevos y tierra nueva y nuestra naturaleza ya no será una sujeta al pecado, sino que será una naturaleza glorificada, la naturaleza de Cristo. Número uno, seremos como él, porque le veremos como él es, como dice primera de Juan 3, 1 y 2. Qué gran día será ese. Ese será un día maravilloso donde nosotros disfrutaremos de ya haber sido glorificados. Entonces, vea el contexto teológico apropiado. Lo primero que va a acontecer, y por eso tenemos que verificar, y en las preguntas que les di de inicio, usted tiene que hacerle esa pregunta. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha conocido el evangelio? ¿Usted asiste a alguna iglesia? ¿Cuánto usted se relaciona con Cristo? ¿Lee su palabra? Preguntas para saber si todavía el individuo está en condenación. Porque si todavía este individuo lo que está viviendo es solo en el pecado, y recuerde que las obras de la carne y cuando uno está en pecado están ahí manifestándose, es el nuevo nacido y todavía luchamos contra ellas. Ahora imagínese un hijo de ira, desobediente, ciego, sordo, torpe, no quiere a Dios, no busca a Dios, su mente está entenebrecida, su corazón está como piedra. Solamente lo que va a querer es satisfacer el pecado. Y ahí es donde está la raíz de todo lo malo. Entonces, como no tiene el Espíritu Santo, hay que hablarle del evangelio. Hay que predicarle a Cristo. Una vez que ya ha sido justificado, ahora comienza ese proceso de santificación progresiva y hay que hacérselo entender. Ahora es un bebé, los bebés primero gatean, babucean, hasta que van entonces desarrollándose, caminando, creciendo, toman leche, pero ya después tienen que empezar a comer viandas y tienen que crecer, pero que sepan que luchan en ese proceso con un pecado remanente que está en ellos. Y en ese proceso estamos usted y yo todavía. Hay una batalla en nuestros miembros porque hay un pecado remanente versus el Espíritu Santo que está ahí presente en nosotros, ayudándonos, mostrándonos cuando oímos la palabra, cuando el Señor nos ilumina en un área y nos hace ver, mira, todavía esa área está ahí y yo estoy aquí para ayudarte. Y esa área puede ser, si usted ha hecho su ejercicio
en lo que es un inventario de sus cuentas y analiza su semana, cómo se ha conducido, cómo ha actuado, cómo han sido sus inclinaciones, hacia dónde su corazón se está yendo más que a amar a Dios, ahí ese es el área que queda pecado remanente y que el Espíritu Santo está para ayudarle, para ayudarme, para hacerle crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la glorificación. Ese día tendremos el cuerpo como el de Cristo, un cuerpo glorificado que traspasaba hasta paredes. Bueno, no me voy a entrar mucho más allá, pero qué maravilla, qué poder, que poder trasladarse en un cuerpo glorificado, que poder vivir sin enfermedad, vivir sin malicia, sin cosas en la mente que me llevan cautivo al pecado, sino que ahora vivo como en el paraíso, en pureza, pura pureza, porque ya no hay pecado. Solamente mi vida está dirigida, sumergida, llena de ese Espíritu Santo que me hace disfrutar de todo lo que en el paraíso disfrutaba Adán y Eva antes de haber escuchado al otro consejero. Oh, qué tiempo glorioso va a ser. Ese es el día de la glorificación, pero hasta que ese día se manifieste, usted y yo vamos a estar en un proceso. Dígaselo al que está a su lado. Tenme paciencia, yo estoy todavía en ese proceso, por eso todavía actúo a veces de la forma más equivocada, por eso todavía me inclino a hacer algunas conductas, tomo algunas actitudes, porque es el proceso. Pero hemos sido llamados a no quedarnos ahí, sino a seguir creciendo progresivamente. Muy bien. Número 2. Colocando la santificación progresiva en su contexto teológico apropiado. Hay un resumen de la historia y tenemos que conocer en ese contexto teológico apropiado esa historia. Bien. Y vamos a ver que hay libros ya y capítulos dedicados a lo que es ese proceso. Ahora, veámoslo en un resumen de la historia. Básicamente lo que le mostré en aquel diagrama anterior. Vea que la santificación progresiva es como el capítulo intermedio de un libro de 3 capítulos. Ya vimos el primer capítulo, fuiste rescatado, puesto en unión en Cristo mediante el poder transformador del evangelio, fuiste transferido al reino de Dios y conferido a una nueva vida, una nueva misión, que es ser hijo de Dios. El segundo capítulo, que ese podríamos verlo como en el capítulo final de lo que hablamos ahorita, Dios hace completas todas las cosas al cumplir todas sus promesas. Cada lágrima desaparece, cada naturaleza modificada, de modo que la gloria de Cristo es todo lo que se necesita y vivimos en su gloria, allí completamente en su gloria. Ahora, el capítulo intermedio es el que estamos ahora mismo nosotros, el de santificación progresiva. Es completar la misión conferida a nosotros en la tierra, ser participantes del reino de Dios para su gloria y para ensanchar la causa de Cristo. Y ahí estamos, en ese proceso, y mientras Dios nos está transformando, nos usa para también ser instrumentos y ampliar, ensanchar el reino de Dios, proclamando su palabra para su gloria. Amén. Entonces, veamos letra E. Demostrado por el perfil de múltiples libros del Nuevo Testamento. Ese contexto teológico lo vamos a ver
en libros que aparecen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios tenemos indicativos del Evangelio, y ya vimos en la clase anterior cómo ese capítulo 4 habla tan claro de la identidad en Cristo, seguidos de imperativos del Evangelio, que son las obligaciones que tenemos como cristianos. Así, obligaciones para con Cristo. O sea, que la organización del libro completo confirma la historia. Y cuando hablamos la historia es el Evangelio, con la mala noticia, porque Efesios 2 nos da la mala noticia, pero luego continúa hablándonos de la buena noticia. Lo mismo puede decirse de Romanos, cuyo trazado es un poco más robusto del pecado a la solución de la santificación, con la implicación práctica de nuestra vida a la transformación, a una nueva novedad de vida. Y eso lo vemos en libros del Nuevo Testamento, Efesios, Romanos y algunas otras epístolas. Número 3, veamos los pasos claves necesarios para crecimiento y cambio. Hay unos pasos para ese crecimiento y cambio, y esto es necesario. Por eso vuelvo y hago énfasis, porque ustedes quizás se pregunta, y si viene gente a buscar ayuda de su matrimonio, y si viene gente porque tiene un mal hábito, y si viene gente porque tiene problemas en el trabajo, y esa gente no va a la iglesia, y si va a la iglesia también, tiene que recordar que el papel del Espíritu Santo es necesario. Entonces, para tener el Espíritu Santo hay que haber nacido de nuevo. El papel del Espíritu Santo lo vemos como Pablo en Gálatas nos los muestra, en Efesios 5, también en Colosenses 3, cómo nos ha resucitado a una nueva novedad de vida, y ahora hay una manera de vivir como hijos de Dios, vestidos a la imagen de Dios. Observe que nada de esto puede ocurrir sin el Espíritu de Dios obrando en la persona interior de tu aconsejado. Vamos a tener la clase la semana que viene, donde vamos a conocer un poco de esas filosofías de conductas, de cómo se puede cambiar las conductas humanas, y todos esos filósofos y maestros de lo que son ellas, y lo vamos a ver. Pero oiga, podrán traer algún placebo, algún bienestar, pero si el Espíritu Santo no está en un individuo, que él es el que produce la convicción y se apodera para el cambio del individuo, para poco aprovechar. Podrán superar áreas, podrán por un tiempito, pero el que hace cambios permanentes, el que hace una transformación en los individuos es el Espíritu Santo. Él está obrando en la vida de nosotros y en la vida de tu aconsejado. Y es importante que veas estos pasos claves para crecer y cambiar. Los vamos a ver, esos pasos claves. B, comprende que el cambio debe originarse en el corazón. Oiga, lloviendo sobre mojado, y esto va a ser constante. ¿Dónde es que se origina el cambio? En el corazón. Sí, porque en el corazón, que es engañoso, perverso, en el corazón, que es donde nacen los deseos, de donde sale lo bueno y lo malo del individuo. Si ahí no hay cambios, es muy difícil que ese individuo sea consistente y el cambio sea perdurable. C, en oración y estudio de la palabra de Dios, identificar áreas específicas que más cambios necesitan. Por eso hablábamos de la necesidad de la palabra, porque la palabra es la que el Espíritu Santo va a tomar cuando nos dedicamos a estudiarla, a leerla, a meditar en ella, y nos va a identificar áreas. Y esas áreas, esto continúa. Va a ser, hoy descubrió unos cuartos, pero mañana quizás va al garaje, quizás va
a la azotea, al balcón, va a buscar áreas de nuestras habitaciones para cambiar específicamente esas áreas. Y es necesario la comunión con Dios y el estudio con la palabra. No hay otra forma, no la hay. Lucas 6, 44, 45 dice, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una salsa. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a ver que, y se lo he mencionado, que vamos a escuchar a la persona y es bien importante escucharle, tener empatía con ellos y darle oportunidad después que le hemos hecho preguntas a que hable, hable y hable, porque el hombre bueno sacará cosas buenas de su corazón, pero también el hombre sacará de su corazón lo que lo está controlando, lo que lo está dirigiendo, y sacará sus malos tesoros, las cosas feas. ¿Y dónde y qué Dios quiere cambiar? Pues veamos estos pasos claves que son necesarios para crecimiento y cambio. Tiene que haber crecimiento en un creyente que ha nacido de nuevo y tienen que haber cambios y tienen que ser notables. Por ejemplo, en el lenguaje. Por eso Pablo decía, ya no salgan palabras deshonestas de su boca, palabras corruptas de su boca, que su lenguaje sea distinto. Ahora ya no hablamos como hablábamos antes, con palabras corrompidas constantemente, palabras soeces. Nuestro lenguaje ahora debe de fluir en un lenguaje permeado del amor y de la conducta que exhibe, manifiesta como la de Cristo. Por eso también debe de haber en nosotros cambios en nuestras conductas, en nuestras acciones. ¿Cómo me conduzco ahora con mi prójimo, con mi vecino? ¿Y cuál es el próximo más cercano que usted tiene ahora mismo? Su cónyuge. Esta semana, yo que me toca adiestrar a mi esposa con esto de equipos tecnológicos, porque ella lamentablemente estaba en cero, ella no era cibernética, no tenía ningún conocimiento de lo que es la computación, de lo que es generar un correo, de hacer un fax, de entrar a una plataforma virtual, estudiar en ella, utilizarla. Oiga, les regalaron a todos los maestros una laptop. Ella no sabía configurarla, ella no sabía cómo poner las aplicaciones. Y todo este tiempo me ha tomado a mí grandes espacios para examinar mis conductas. A veces he sacado A, pero otras veces he sacado D y a veces D menos. Y me he dado cuenta que hay acciones que yo tengo que cambiar, porque cuando se trata de la tecnología, usted sabe que esto pone como que una tensión, una presión. Y cuando hay presión, ahí sale quién verdaderamente soy yo mismo. Y me he tenido que coger dándome cuenta que mi prójimo, que es ella, en momentos dados no he tomado la mejor conducta y he tenido que pedirle perdón y decirle, mi amor, perdóname, porque es que esta tensión que nos produce es tan fuerte. Que usted quiera sacar de pronto un fax o usted quiera imprimir un documento y la impresora comience a dar problemas después que usted le cambia el cartridge y sigue dando problemas. Ahí algunos se nos complica. Y Dios quiere darnos crecimiento, cambio en nuestras acciones y en nuestras conductas. Ese es el proceso de santificación, cambiando nuestra conducta. ¿Y cómo nuestras conductas van a cambiar? Cuando nuestros pensamientos cambian. Ahora pienso como Cristo, actúo como Cristo,
me dejo llevar con las motivaciones correctas como las de Cristo, porque esa es el otra área. Y a veces hacemos cosas con buenas intenciones, pero con malas motivaciones, porque nuestro corazón es engañoso, es perverso, y lo tapamos con religión y decimos, wow, yo estoy haciendo esto para Cristo, pero detrás de eso lo que queremos es control, o queremos admiración, reconocimiento, aprobación, queremos remuneración, hacemos las cosas, si me remuneran, pues chévere, pero si no me remuneran, pues no quiero nada. Si me reconocen, si me dan lugares, posiciones, wow, señores, todavía queda lastre del pecado en nuestros corazones, porque hay motivaciones escondidas allí dentro que tenemos que examinarlas y pasarlas por el filtro de la palabra y preguntarle a Dios y al Espíritu Santo, esto que hice, ¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Qué quería ganar con esto? Y ese es el proceso de la santificación. Y allí estamos todos. Allí estamos todos. Qué bueno que todos los días podemos ir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Todos los días aplicándonos el evangelio. Y aquellos que llegan a nosotros tenemos que ser honestos con ellos, diciéndoles claramente que si naciste en Cristo, no es que ya se cambió todo de la noche a la mañana. No hay tal cosa como que, ¡fum! Lo que cambió fue tu identidad. Antes eras hijo del diablo, ahora eres hijo de Dios. Antes estabas descarriado, ahora estás adoptado en la familia de Dios, ahora has sido reconciliado. Pero entraste, y hay que darle la bienvenida con amor, entraste a un proceso y hay unos pasos que vas a seguir manifestando en ese proceso. Y esos pasos son necesarios para crecimiento y cambio, de arrepentimiento y solicitud de perdón de Dios y de la gente implicada. Hay que mostrarles que es un cambio de dirección, un cambio radical, que eso es arrepentimiento. Y hay que rogarle al Espíritu de Dios, porque el que hace eso es el Espíritu de Dios en nosotros, que nos da la gracia para ese arrepentimiento. No es porque usted es bueno, usted se puede arrepentir, no. Es porque la gracia abundante de Dios operó en nuestros corazones y convenció nuestras mentes para cambiar de dirección. Recuerde que pecado es errar en el camino. Arrepentimiento es volver al camino. Y hay que buscar, solicitarle a Dios ese perdón. Y si hubiera alguien implicado, terceras personas que le hemos hecho daño, porque Dios nos perdona todos los días. Ahora, Dios es también claro a nosotros, y nos los dijo en Mateo, que si tenemos algo contra nuestro hermano, dejemos la ofrenda allí en el altar. Si estamos con la ofrenda para, Señor, y saltarnos, dándonos golpes de pecho, el Señor nos dice en su palabra, oye, deja la ofrenda en el altar, ve primero donde tu hermano, reconcíliate con él y entonces ofrenda. Y de hecho también nos dijo que si nosotros no perdonamos como él nos ha perdonado, o sea, si hay gente implicada, hay que perdonarle. Y si hay gente implicada que yo le he hecho daño, yo debo de ir a restituir con ellos. Y esa palabra de restituir ya no se escucha mucho. No, Dios me perdonó, pero sí, pero tienes allá esos hijos que no los has buscado nunca. Y debes de comenzar a pedirles perdón y a buscarlos y a compartir con ellos. Y esa pensión que nunca la pasaste, vas a tener que ir y ponerte al día, aunque sea de a poquito. Eso es arrepentimiento. Lo otro es religión y una lavadita de cara. No, tiene que haber arrepentimiento y cambios. Escoge modificar tu pecado, mortificarlo, matarlo. Y esa parte está dura, porque él es como
como, como ese muñequito, los Grinch, los otros que son como un perrito que tú lo mojas y empiezan a multiplicarse. Estoy buscando así de pronto, se me olvidó el nombre de esos, esa película. Bueno, usted sabe. Los Gremlins. Eso mismo, los Gremlins. Y el pecado es así, se moja un poquito y empieza y se multiplica. Pero debemos de escoger mortificarlo. Hay un libro muy bueno de John Owens. Si alguno de ustedes no lo ha leído, yo les recomiendo que lo lea. Se llama Mortificando el Pecado, de John Owens. Y si no lo tienen y son de los que les gusta leer en PDF, me pueden escribir luego y yo lo tengo, se lo puedo pasar en PDF para que lo lea. Cómo solo por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, podemos hacer morir pues lo terrenal en nosotros. No hay otra manera, como dice Colosenses 3, solo con la palabra y la gracia del Espíritu Santo, siendo lleno de él, podemos mortificar el pecado. F, reemplaza tu modo pecaminoso de pensar y actuar con alternativas piadosas. Que actuemos piadosamente, que pensemos y actuemos piadosamente, como Cristo lo haría. Por eso Romanos 12 es tan enfático en la renovación de nuestra mente. La transformación se da en el corazón. Y recuerde que para el judío corazón y mente estaban unidos. Esa transformación de nuestra mente para que comprobemos la buena voluntad de Dios y vivamos piadosamente como Dios lo haría. ¿Qué Dios haría? ¿Cómo Dios actuaría? ¿Cómo Cristo se relacionaría? Y usted quiere saber cómo Cristo se relaciona con su novia, que es la iglesia. Mire lo paciente que ha sido con ella. Y mire que nosotros, la iglesia, le damos candela a Cristo y él nos sigue amando con paciencia y nos está ataviando, quitándonos verrugas y arrugas. Así que tenga paciencia con su cónyuge, tenga paciencia con sus hijos, tenga paciencia con los hermanos en el ministerio, tenga paciencia con sus compañeros de trabajo, tenga paciencia con aquellos que vemos en el mundo, que son del mundo, que todavía no tienen a Cristo. Imagínense, ellos están actuando al rojo vivo, viviendo para el príncipe de este mundo. Son hijos de ira, son desobedientes por naturaleza. No se frustre cuando los vea cometer su pecado. Ya yo me estoy preparando con mis nietecitas. ¿Por qué? Porque están creciendo y ellas son pecadoras también. Y cometerán algún tipo de avidez de pecado y yo tengo que ser paciente. Ya lo cometen, ya hay cositas que hacen que me doy cuenta y tengo que decir, ups, y se los menciono. Necesitas a Cristo, necesitas el evangelio. Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mira el ruego de Pablo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mire, subraye eso. Subraye eso. Lo que me fui. Disculpe. Quería adelantar acá y escribirle un poquito allí. Lo que es bueno. Entonces, en mis relaciones con una mente como la de Cristo, ¿qué sería bueno en esta relación, en este negocio? ¿Cómo debo de conducirlo? ¿Qué sería bueno? Y pienso cómo Dios lo hace, lo que es aceptable, qué se acepta a mi vida, qué acepto a mis oídos, a mis ojos, qué permito en el hogar, qué es aceptable y perfecto, lo que es piadoso, lo que agrada a Dios. Pero ahí necesitamos, volvemos, en este proceso. Este es un proceso de que nosotros seamos transformados.
transformados. Y eso hasta que Cristo venga, como estamos viendo en esta lección. Pero tenemos que tenerlo claro, porque la gente llega a nosotros con sus situaciones. Y si usted y yo todavía estamos en situaciones, imagínense, ellos también están en la de ellos. Número 3, pasos claves necesarios para crecimiento y cambio. Hay muchos lugares en la Biblia donde nos dice lo que significa quitar y poner. Y ese es el proceso, quitar y poner. De Efesios 4, 22 y 24, el argumento es porque al haber sido despojados del pasado y ser renovados en nuestra mente, ahora nos han colocado lo nuevo. Nos despojaron de haber sido hijos de ira del diablo, pero ahora somos hijos de Dios, nos han colocado en algo nuevo. Entonces continúa el proceso y no entristecer al Espíritu Santo al hacerlo. Eso es clave, que en el proceso no entristezcamos al Espíritu de Dios, sino que le demos apertura. Y les dejo como asignación, vean Colosenses 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas que están arriba. Y busque allí, esto es una asignación, dándole un ejemplo de cómo darle asignaciones a las personas que llegan a nosotros para que trabajen en la casa. Lean el capítulo 3 y vean allí y pongan de qué me tengo que desvestir y de qué me tengo que vestir. ¿Qué tengo que quitarme y qué tengo que ponerme? Y póngalo por escrito en un papel y la semana que viene o cuando lo terminen, envíenmelo por correo. Así que le dejo esa asignación. Vean Colosenses 3. ¿Qué tengo que quitarme y qué tengo que vestirme? ¿De qué me tengo que vestir? Amén. Véalo por allí. Va a ver en Gálatas, Romanos 8, 12 al 13. Ya leímos uno de esos versos. Gálatas 5, Efesios 5. Y ahí hay importancia de vivir no para la carne, sino para el espíritu, que es ahí donde tiene que darse la transformación en mi ser espiritual para ser un mejor creyente, un mejor hijo de Dios en el proceso. No perfecto, pero proseguimos hasta que Cristo venga. Primera de Corintios 9, 24 y 27, ese gran esfuerzo ejercido por someter el cuerpo a Cristo. Les muestro una gráfica para que podamos allí ver, y usted lo tiene en su material, yo se la compartí, cómo el cambio bíblico es visto en el tiempo. Nosotros, una vez que nacemos de nuevo, estamos ahora con Cristo y Cristo está trabajando en nosotros para ir cambiándonos a su imagen. Y Él pone en nosotros el hambre y comenzamos a aprender de esa verdad, a aplicar la verdad, a regocijarnos en la verdad. Pero podemos allí entender que todavía el pecado está por ahí molestándonos y nos puede hacer algunas caídas, y ahí entonces nuestra mente se contrista, busca la verdad y empieza entonces ese proceso de desvestirme y vestirme. Y para eso yo necesito que mi mente sea renovada y las escrituras reemplacen el error por el horror que estoy cometiendo. Allí entonces aplico la verdad. Hay una amputación radical, es un arrepentimiento radicalmente. Yo tenía una vida donde lo que satisfacía era mi inmoralidad sexual. Eso radicalmente es amputado, porque ahora me he dado cuenta que Cristo no quiere los ídolos y que tengo que sacar la idolatría de mi corazón. Y eso hay que hacerlo con una amputación radical. Y se da a la medida que yo confieso mi pecado a Dios y busco también esa reconciliación con otras personas, ese perdón, esa relación. Y luego continúa mi vida, porque en la vida van a seguir pruebas, van a haber malos entendidos, pero aprendo de la verdad, aprendo a confiar
en la fuerza de Dios, y el poder de Dios manifiesto en mí me ayuda a yo regocijarme en todo tiempo. Lo que hablábamos el domingo pasado, como Pedro les decía, y gócense en la esperanza que está por venir, y aprender a regocijarme en esa verdad que nos ha dejado la palabra del Señor y la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, les dejé ese gráfico para que usted vea allí que un proceso se está dando, cambios están ocurriendo, y que ese cambio va a ser hasta que Cristo venga y retorne en gloria. Muy bien. Este proceso de cambio bíblico es visto en el tiempo, y hay algunas observaciones de ese diagrama. Fíjese que progresivamente significa que es gradual. Por eso está como la onda sinusoidal. Así mismito se presenta la corriente alterna con una onda sinusoidal, así como que sube y baja. ¿Por qué? Porque es gradual. Hoy estoy aquí, pero mañana estoy allá. No es una perfección instantánea, como yo les decía. El propósito de este diagrama es mostrar que podrán venir fallas, podrán venir fracasos. Yo le dije, a veces saco A con mi esposa, a veces saco A con mis hijos, pero a veces no saco A, a veces saco D. Y bueno, han habido momentos de F que he tenido que ir donde ellos y pedirle perdón. Perdóname, no lo hice bien, no actué bien. Y buscar entonces ahora cómo yo restituir ese daño que yo provoqué. Amén. Pero continuamente hemos de volver a Jesús. Hay que ir a Jesús, arrepentimiento y fe todos los días. Él es el autor y perfeccionador de la fe. Hebreos 12:3, así lo dice. ¿Quién puede alentarnos a los pasos siguientes? Es el único que nos puede seguir dando aliento y fortaleza. Es obvio que el perdón, por las mismas razones, será necesario a medida que desarrollemos este concepto en el tiempo. Esto quiere decir que puede haber un área que puede ser mi pata coja, y esa patita coja pueda estar ahí, y yo voy a tener que estar todos los días en arrepentimiento y fe hasta que yo voy desarrollando el entendimiento de que Dios está aún usando mi pata coja para hacerme ver que yo no soy tan santo nada, que yo no soy tan perfecto como me creo, que necesito transformación, que necesito cambio, que necesito al Espíritu Santo que me ayude para seguir creciendo a la imagen de Cristo. Amén. Hasta acá lo que hemos estado hablando en esta segunda lección, que es la clase número 8, doctrina de la santificación progresiva. Y usted comprenda bien ese contexto teológico, pues es el contexto apropiado que nosotros tenemos que comprender de lo que está aconteciendo en nosotros. 5, provea asignaciones para el hogar que pueda ayudar a tus aconsejados a practicar el cambio bíblico. Hay que darle asignaciones, y ya he hecho últimamente, si no haces las asignaciones, no te voy a poder seguir viendo. Y algunos dejan de venir porque no hacen las asignaciones. No porque yo soy como soy, no soy perfecto, todavía estoy aprendiendo. Algunos lo justifican, y yo he escuchado lamentablemente, pero que esto, lo otro, es que probablemente no volvieron más a buscar ayuda porque no quieren hacer las asignaciones, porque las asignaciones los ponen a trabajar y los confronta, y la gente no quiere que lo confronten. La gente en consejería quiere que los escuchemos y le afirmemos lo que ellos quieren que se le afirme. O sea, quieren oír lo que ellos quieren que le digan. Y ahí hay que tener cuidado, y lo vamos a ver, y tenemos que darle asignaciones para el hogar. Yo le di un ejemplo de lecturas recomendadas. Allí tienen todos esos
esos libros con lecturas en diferentes áreas. Y usted puede darle una lectura recomendada y decirle, número 1, hazme un resumen del capítulo asignado. Fíjese que yo le di un ejemplo de Colosenses 3 y le di una asignación a cada uno de ustedes. ¿Qué cosas tienes que desvestirte y qué cosas tienes que vestirte? Y pónmelos por escrito. Allí en ese capítulo 3 también le puedes dar cómo es la imagen de uno que es hijo de Dios. Dime cuáles son las características de la imagen de un hijo de Dios. Y esos son ejemplos. Número 2, tráeme el listado de aplicaciones de lo leído en tu vida para tu vida personal. Entonces, ok, ya viste lo que había ahí. Ahora dime cómo lo aplicas, porque lo que queremos es que el Espíritu Santo los ayude al cambio, que haya un cambio en su manera de vivir para Cristo y viviendo como Cristo. Número 3, hacer un inventario personal de sus actitudes a mejorar. Esos son ejemplos que usted le puede dar para que en sus hogares ellos puedan trabajar. Bien. Bueno, hasta aquí mi parte. Me faltan algunos minutos. Si tiene alguna duda o pregunta, por favor, escríbame al correo electrónico. Con la ayuda del Señor voy a tenerle su contestación. Por ahí nuestra hermana Brenda puso su teléfono, lo puso en el chat, puso también su correo electrónico. Si a alguien se le quedó un blanco por llenar, yo sé que Brenda está por ahí para facilitarle. Pastor, Sí, ajá. permiso, cogí todos los blancos excepto uno que tampoco, ¿Cuál? el H y yo creo que nadie lo pudo ver tampoco, el H ¿En serio? sí, de la parte, le digo ahora. ¿Cuál de ellas? Ok, vamos a la página, de la página. ¿Dónde está la gráfica? En la página 6, que dice continúa glorificando a Dios y disfrútala de seguirle. Y traté de buscar hasta por el contexto, pero no. ¿Qué clase me estás hablando? ¿La de santificación progresiva? Sí. ¿O la primera que estábamos hablando? No, de esta la clase 7. No, la clase 8. ¿Qué paso? ¿El 2, el 3, el 1? Para saber dónde está la página. Ese es el paso 3. Paso 3. Paso 3, ¿qué letra es? Es la letra H. Continúa glorificando a Dios. H. Sí. H. H, sí. A, B, C, D. Estoy en el paso 3. D, E, F, I. Paso 3. Sí, es que no hubo ninguna H como tal. Había que como que en el contexto, no sé. La página donde está el diagrama del proceso del cambio bíblico. Sí. Yo tengo... Aparece antes del diagrama. Antes del diagrama. O sea, por lo menos en el documento de nosotros, lo que pasa es que el documento de nosotros aparece con hay que llenar un blanco, pero en la presentación de PowerPoint no aparece, solamente se queda hasta la F. Aparece. Exacto. Fue un error mío de transcripción. No, puede ser que la gráfica esté tapando. Es la gráfica la que está tapando. Es la gráfica. Ok. Disminuye la gráfica, pon la que tiene la curva. Ponla un poco más pequeña y posiblemente sale. Sí, aquí. Esa. Ponla pequeña. Déjenme salirme para ir a la presentación como tal, pero de la otra modalidad, porque aquí sí yo puedo ir a la gráfica ahora y en la gráfica subirla. No la veo. Es la que dirige, la curva. La curva. No, pero sí, tranquilos. Voy a buscarla. Que está en la página 11. La página 11. Voy a buscarla. Pues aquí, permítanme ir allá. Es la letra H. Sí. Okay. Será la 6, no sé. Sí. Yo tengo aquí el manual. Vamos a ver entonces. La página es la 6, correcto. La 6. Muy bien, qué buena observación. Vamos a ir la por 6. allí. Vamos a ver. Número 3. Me dijo que es la número 3. 4. H. ABC. Estoy acá, doctrina progresiva.
Estoy en el paso número 3, A, B, C, E, F, G, H. Oye, tiene G y H. La G debe decir aprende a practicar disciplinas espirituales con regularidad. Esa la tiene. Exacto. Y la H continúa glorificando a Dios y disfruta la bendición de seguirle. Oiga, gracias, porque entonces me faltó aquí un nuevo slice. Sí, me faltó ahí uno nuevo. Muy bien. Y esa sería la letra H. ¿La tomaron? Sí. Continúa glorificando a Dios y disfruta la bendición de seguirle. Y tiene el Salmo 34:8. Ustedes lo tienen, ¿verdad? Correcto. Sí. Muy bien. Estamos despiertos, De gloria a hecho, Dios. tiene el Proverbio 18:10 que el nombre del Señor es Jehová. Sí. Muy bien. Excelente. Gracias. Excelente. Qué bueno, Gracias. ¿no? Gracias a ustedes. Ahí ven cómo nos ocurre que nuestra imperfección está todavía por allí. Es natural que nos surja esas imperfecciones. No la tenemos toda completa. Amén. Pero gloria a Dios porque el material sigue impreso y está allí y ustedes lo tienen. ¿Todos lo están recibiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Todos lo Excelente. estamos recibiendo. Muy bien, pues si tienen alguna otra duda en un blanco, le pueden escribir a Brenda. ¿Está bien? Y Brenda les envía en Word allí. Qué bueno verles a toditos ahí. Nos están faltando todavía 12 clases. Es decir, son como 8 sábados más todavía. Estamos hasta finales de abril. Y espero que toditos ahí perseverando y creyéndole a Dios. Amén. Caramba, no me da tiempo para más. No quiero ser imprudente. Mi objetivo es hasta las 11:15 y ya pues tomamos ahí unos minutitos aclarando esa duda. Cualquier otra duda, pregunta, ya no dude enviarla por correo electrónico. ¿Está bien? Amén. Bueno, me alegra que todos hayan podido recibir y confío que esto sea para bien. Vamos a seguir orando y nos despedimos. Amén. Bueno, que Jehová les bendiga y que Jehová les guarde, que tenga de ustedes misericordia, que alce sus rostros sobre cada uno de ustedes y les conceda paz. Que tengan un gran día y un resto de fin de semana. Nos vemos mañana los que vienen presencialmente, los que no, pues a través de Facebook Live. Y los que no están en grupos pequeños, les animo que estén allí en los grupos. Nos vemos con el favor de Dios. Bien. Gracias. Bye bye. Dios les bendiga. Bye.